Quiero que empieces desde el principio. Vale. ¿Desde el principio? Desde el principio. Y con todo lujo de detalles. ¿Falta alguien? Falta Javier. Estoy aquí. Pues eso, qué falta. Bueno, ¿qué? Ya basta de bromitas, ¿no? A ver, luego dices que estamos a primera hora, que estamos cansados. Ya está bien. Bueno, ¿alguien vio algún experimento del libro o de algún otro sitio que quiera realizar? ¿No? Bueno, pues empezaremos con lo básico. ¿Las agresiones eran muy frecuentes? No. Ese día nos pasamos, pero fue un golpe pequeño. ¿Y fue la única vez que le agrediste? Pocas veces. Siempre fueron tonterías. Sí. Sí que eran frecuentes. ¿Te pegaban todos los días? Todos los días. Las bromas, la indiferencia, los desprecios, me golpeaban todos los días. Hablo de agresiones físicas. Pues no, las agresiones físicas no eran frecuentes. ¿Nadie vio nada? Javier, tú seguro que miraste. Friki. Ven, fuera de clase. ¿Qué? ¿Por qué? Por idiota, sal. Chao, artista. Bueno, informe le cae fijo. Javi, ¿qué decías? Pues como en el tema dimos así por encima un poco las funciones de los distintos elementos, no sé, pensé que podíamos ver qué pasaba cuando los hacía reaccionar, como las expresiones de las películas. A ver, en el laboratorio claro que se pueden hacer estas reacciones. Lo que pasa es que los materiales no los tenemos alegremente para hacer explosiones. En el recreo, ven a hablar conmigo y ya tratamos el tema. ¿Sí? Nada, venía por curiosidad, por lo de las explosiones. Bueno, pues está explicando aquí a Javier las razones por las que no podemos hacer esto en el instituto. Es un instituto público, no se pueden seguir haciendo explosiones gratuitamente. Bueno chicos, ahora tengo que marchar, que tengo un examen. Así que por favor.
¿Y no hiciste nada? Sí, cuando se fue el profe empecé a preguntarle y intenté mirarle en los bolsillos, pero no encontré nada. ¿Habías cogido tú las llaves? Sí. Si en el laboratorio había todas esas cosas, podía verlas, quería mirar. ¿Cómo sabías que él estaba allí? Porque todas esas cosas las ponía en su blog. ¿Mantenías un blog personal en internet? Sí. ¿Y por qué dejaste pistas sobre lo que ibas a hacer? ¿Querías que alguien te lo impidiese? ¿O es porque querías llamar la atención de la gente? No sé. ¿Pensaste que en algún momento él sería capaz de hacer eso? A ver, no. Igual sí que me lo pude haber imaginado, pero ni de coña pensaba que fuese capaz de hacer eso. Y si tenías una mínima duda, ¿por qué no avisaste a nadie? Porque si realmente pensase que podría hacer algo, yo mismo se lo hubiera impedido. ¿Viste el vídeo antes de que ocurriera todo? No, lo vi después. ¿Y qué pensaste? Pues que eso no era ni de broma lo que puso en clase. Yo creo que al no ver nadie el vídeo, que se descontroló y las cantidades que puso en clase no estaban medidas y se le fue de las manos. ¿Crees que no pretendía matar a 3 personas? No, yo creo que no, fue una rabieta. ¿Por qué? Porque estaba hasta los cojones. ¿Y te arrepientes? No creo. Muy bien, hemos terminado. Para cuando veáis esto, todo habrá terminado. Quizás vuestro amigo, familiar o compañero esté muerto. Si solo veis esto por morbo, bienvenidos también. Todos estáis hechos de la misma mierda. Esto de aquí es una bomba. Exactamente igual a la que espero, habrá volado los culos de esos cabrones. Yo también sé hacer acoso. A mi manera. A ver quién es la víctima ahora.